A ver, no estamos hablando de los Transformers de las películas, para nada. Pero la gente detrás de estas caras, que no conocemos, son los que de verdad están transformando nuestro mundo. Esa es la historia de 8 científicos que llegaron a California de todas partes del mundo, y que juntos crearon una fórmula que le dio un giro de 180 grados a la inteligencia artificial. Es que su invento lo está cambiando todo. O sea, la forma en que trabajamos, cómo aprendemos la ciencia, todo. Pero a ver, ¿cómo empezó esta locura? Y más importante, ¿cómo es posible que hasta ahora casi nadie sepa quiénes son estos 8 pioneros? Y aquí viene la pregunta del millón, la más intrigante de todas. ¿Por qué la empresa para la que trabajaban, nada más y nada menos que Google, una de las compañías más poderosas del planeta, básicamente los ignoró? Así como se oye. Esta es la historia de lo que podría ser el golpe tecnológico del siglo. Ok, para entender bien esta historia tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Vámonos para atrás, al 2017. En ese entonces, la inteligencia artificial generativa, o sea, la que puede crear cosas como texto o imágenes, pues la verdad es que parecía que ya no daba para más. Estaba como en un callejón sin salida. Seguro nos acordamos, ¿no? En esa época todos estábamos maravillados con los primeros asistentes de voz. Le decíamos, oye Siri, ¿cómo va a estar el clima? Y se sentía como magia pura. Pero la realidad para la gente que estaba metida en la industria era muy diferente. La tecnología estaba atorada. Estos asistentes solo entendían comandos súper específicos y daban respuestas ya grabadas. Y los traductores automáticos, bueno, si acaso servían para pedir un café y poco más. El progreso iba a paso de tortuga. ¿Por qué? Porque la tecnología que usaban tenía un problema fundamental, un problema de raíz. A ver, el método que todos usaban en ese momento se llamaba redes neuronales recurrentes, o RNS, para abreviar. El problemón con estas redes era que leían el texto como lo hacemos los humanos, palabra por palabra, en orden, una tras otra, y por eso mismo se perdían del panorama general, no captaban el contexto completo. Hay una analogía que lo explica perfecto. Imaginen tratar de entender una película viendo solo una foto, cada 5 minutos. ¡Imposible! Nos perderíamos toda la trama, ¿no? Pues eso mismo les pasaba a las RNNs. Entendían palabritas sueltas, pero en un texto largo se perdían por completo. No entendían de qué iba la historia. Y justo ese, era el muro contra el que toda la industria se estaba dando de topes. Pero bueno, justo en medio de todo este estancamiento, allá dentro de las oficinas de Google, había un grupito de investigadores. La mayoría, por cierto, inmigrantes, gente que venía de fuera del establishment, que se atrevió a pensar completamente diferente. El primero de ellos, Jakob Uskoreit, de Alemania. Fíjense qué curioso, su papá era una eminencia, una leyenda en lingüística computacional. Y Jakob, pues para llevarle la contra, se metió a la inteligencia artificial, para alejarse de todo eso. Pero, ironías de la vida, al llegar a Google se dio cuenta de que los problemas más fascinantes estaban justo ahí, en el lenguaje. Luego tenemos a Nikki Parmar, la única mujer del equipo. Su historia es una de pura perseverancia. Para llegar desde la India tuvo que superar obstáculo tras obstáculo. No la aceptaron en una universidad de mucho prestigio. Luego casi se queda sin poder estudiar en Estados Unidos porque le cancelaron un crédito bancario a última hora. Pero ella, nada. Siguió adelante. Su persistencia era, de verdad, inquebrantable. ¿Y qué tal Lillian Jones, de Gales, un verdadero genio, un niño prodigio de las matemáticas y la física? ¿Pero qué creen? Terminó la carrera y no encontraba trabajo. Estaba desempleado. Es más, la primera vez que Google le ofreció trabajo, dijo que no. Le daba cosa, le intimidaba la idea de trabajar en un monstruo corporativo como ese. Y a este equipo se unió Ilya Poloshukin. Él creció en Ucrania justo cuando el país se acababa de independizar. Y su vida literalmente cambió por un curso de inteligencia artificial que tomó por internet. Un curso en línea. Ese curso fue su boleto de entrada desde Ucrania hasta el mismísimo corazón de Google Research. O sea, si se fijan, cada uno de ellos tuvo que tumbar unas barreras enormes para poder llegar hasta ahí. Y bueno, lo que los unió fue precisamente esa frustración con lo que había. Estaban hartos de los límites de la IA. Y se juntaron alrededor de una idea que para la época era radical. Dicen que se inspiraron un poco en la película La Llegada. Lo que querían es que las máquinas dejaran de leer palabra por palabra. Querían que pudieran entender el lenguaje de un solo golpe, de un solo vistazo. Que la IA pudiera como pesar la importancia de cada palabra en una oración sin importar dónde estuviera. Pero su mayor problema no fue la tecnología, Para nada. El verdadero villano de esta historia fue el escepticismo. La gente no les creía. Un gerente de Google, así directo, le dijo a uno de ellos, mira, si quieres perder tu tiempo, pues adelante, síguele con eso. Imagínense, hasta el papá de Jacob, el gran experto en lingüística, pensaba que lo que querían hacer era imposible.
Pero a ellos no les importó. Se pusieron una fecha límite, un deadline. Iban a presentar lo que encontraran en una de las conferencias más importantes de IA. Y lo que vino después fue una carrera de 6 meses contra el reloj. A medio camino, se toparon en la cafetería así, de pura casualidad, con una leyenda de Google, Noam Chayser, y se les unió al proyecto. Y luego, ¡pum!, hicieron un descubrimiento que los dejó con la boca abierta. Se dieron cuenta de que entre más simple hacían su modelo, entre más piezas le quitaban, mejor funcionaba. Una locura. Total, que llega el momento de ponerle nombre a su paper, a su artículo. Y Elliot Jones, el galés del equipo, suelta un chiste, una referencia de Beatles. Y de esa broma salió el título que hoy es icónico. Attention is all you need. O sea, atención es todo lo que necesitas. Un juego de palabras genial, porque resumía su idea a la perfección. La clave no era leer más palabras, sino ponerle la atención correcta a las palabras que de verdad importan. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron simplemente innegables. Estaban a punto de enviar el artículo y de repente llegan los datos de la última prueba. Su modelo, al que bautizaron Transformer, no es que fuera bueno, es que había hecho pedazos el récord mundial de traducción automática. Mejoró la puntuación que todos usaban como referencia en 7 puntos. Para que nos demos una idea, eso era un salto que nadie había visto jamás. Jamás. A ver, tenemos un récord mundial, una tecnología que va a cambiarlo todo. Uno se imaginaría una celebración en grande, ¿no? Que los recibieran como héroes. Pues no. Lo que pasó después fue un tremendo, pero tremendo anticlímax. Fíjense en esto. En la conferencia pusieron su póster, uno bastante modesto, y se empezó a juntar gente y más gente. Tanta gente que la seguridad tuvo que llegar a desalojar el área. El interés era brutal. Pero de regreso en Google, en sus oficinas, la respuesta fue silencio. Grillos. No pasó absolutamente nada. Ni un correo, ni una felicitación, nada de nada. Y aquí está la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué Google los ignoró? La respuesta está en un concepto de negocio súper conocido. Se llama el dilema del innovador. Y va más o menos así. Las empresas gigantes, las que ya tienen mucho éxito, se enfocan tanto en mejorar lo que ya les da miles de millones que se vuelven ciegas. No ven venir la siguiente gran revolución, aunque, y esto es lo increíble, aunque nazca en sus propios pasillos. Y claro, la consecuencia de esa ceguera era, pues, inevitable. Frustrados, decepcionados por esa falta de visión, uno por uno, los 8 creadores del Transformer se fueron de Google. Y su salida lo que provocó fue una explosión de innovación, pero afuera de Google. Noam Chayser fundó Character AI, y lo irónico es que el mismo Google terminó invirtiéndole miles de millones. Aidan Gómez fundó Cohere, que ahora vale más de $5,000 millones. Ilya Poloshukin creó Near Protocol, con una evaluación de $6,000 millones. Y Lucas Kaiser se fue a una empresita llamada OpenAI, donde fue una pieza clave para crear ChatGPT. O sea, Google dejó ir, literalmente, miles de millones de dólares en talento y en innovación. Y ese es el legado de su trabajo. Ese documento, un paper de 15 páginas, se convirtió en la piedra angular de la inteligencia artificial moderna. Es la tecnología que vive dentro de ChatGPT, la herramienta que lo cambió todo. Es lo que impulsa AlphaFold, que está revolucionando la biología y hasta ganó un premio Nobel. Es el cerebro detrás de los coches autónomos de Waymo. Es, para acabar pronto, el motor de toda esta era de la inteligencia artificial generativa en la que vivimos hoy. Al final, la historia de estos 8 científicos casi anónimos nos deja con una lección y una pregunta muy importante. La lección es que las ideas que de verdad cambian el mundo muchas veces vienen de gente que no está en el centro, de gente que el sistema ignora, y que para llevarlas a cabo se necesita una valentía enorme. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuál será la próxima idea Transformer? ¿Cuál es esa gran idea que hoy mismo se está ignorando? ¿Y quiénes serán las y los valientes que se atrevan a construirla?